Inicio con esta temática, como lo es la resistencia al cambio. Es muy importante que sepamos que todos los seres humanos, en cualquier momento de nuestras vidas, siempre vamos a tener una resistencia a todo aquello que nos produzca un choque emocional, que nos haga sentir diferentes, bien sea en nuestro trabajo, en la ciudad donde vivimos, también en la parte emocional, que es muy importante, y que nos provoca tener reacciones distintas a las que podemos tener cotidianamente. Las personas, cuando tenemos bien sea un cambio de trabajo o un cambio de cargo en la misma empresa, se nos hace a veces un poco difícil porque pensamos que esto nos va a dificultar nuestra capacidad de hacer las cosas como las hacemos normalmente. También es muy importante que tomemos en cuenta que todos podemos sentir como ese sacudón que nos da un cambio de ambiente, de personas, de actividades, y todo esto se resume a que las cosas las tomamos a veces como hábitos y no como actividades que pueden tener variaciones que nos pueden hacer cambiar de forma drástica una rutina que ya teníamos. Y esto es lo que nos hace que nos provoque esta resistencia individual al cambio que estamos experimentando. Los seres humanos nos diferenciamos de los animales en ese sentido. Cuando se habla de la teoría del cerebro triuno, por ejemplo, tenemos que el cerebro se divide en tres partes, que es la neocorteza, el cerebro límbico y el cerebro primitivo. En estos tres podemos destacar que, por ejemplo, el cerebro primitivo es aquel que nos hace actuar con la emoción del momento. O sea, se conlleva más que todo a los impulsos que podamos sentir en el momento sin pensar ni sentir lo que estamos haciendo. Ya en esta parte del cerebro límbico, que es como el cerebro medio, él es más emocional, se va más a lo que es los sentimientos de las personas, aunque también, o sea, puede caerse en lo que son las bajas pasiones y esas cosas que nos hacen actuar de manera diferente y tratar a las personas de manera diferente. Ya el cerebro neocorteza es aquel que nos diferencia verdaderamente como humanos, porque es allí donde se enfocan los lóbulos, tanto parietales como occipitales, que nos hacen ser diferentes, porque aquí se conjugan todas lo que son las inteligencias múltiples. Ya estas son teorías comprobadas. Por ejemplo, esta de inteligencias múltiples es todas las cosas que tenemos en el cerebro y podemos desarrollarla de cierta manera. Tal vez unos la tenemos más desarrollada que otros, porque todos tenemos talentos diferentes, pero no significa que no poseamos las mismas capacidades que el resto de los seres humanos. Esto es lo que nos diferencia. Es por ello que cuando existe en nosotros una resistencia individual a los cambios, es porque sentimos que va a haber algo que no va a ser igual que antes. Y aquí es donde entra la parte de las organizaciones, de la cultura organizacional a la que pertenecemos y a la que estamos enfocados. Por ejemplo, cuando ya tenemos clara la misión de una empresa, la visión de una empresa, eso es lo que nos enfoca a hacer nuestro trabajo de la manera en que creemos que es correcta. Pero cuando nos cambian de cargo, nos cambian de actividad, sentimos que ya no vamos a rendir de la misma manera. Puede ser así porque hay ese choque de emociones que es la que nos dificulta de cierta forma adaptarnos rápido a estas nuevas actividades. Debemos para esto manejar de la mejor manera posible lo que es la inteligencia emocional que cada uno podamos tener para adecuarnos bien a esos cambios que se vienen, bien sea en una organización, bien sea en el país, a una nueva ciudad, a cualquier tipo de cambio a lo que estemos expuestos. En vista de que mientras más empatía y más rápido nos adaptemos, se nos va a hacer más fácil adecuarnos a lo que se nos está proponiendo y evitar ese tipo de emociones negativas, de apatía y otros factores que nos pueden perjudicar a la hora de hacer nuestro trabajo, de relacionarnos con las demás personas y
de tener una buena comunicación como seres humanos. Y esto también, o sea, nos va a permitir enfocarnos para resistir a todos los cambios a los que podamos estar expuestos, mejor dicho, y de esta forma controlar cualquier emoción negativa que nos pueda perjudicar a la hora de representar cualquier organización a la que pertenezcamos cada uno. Mi nombre es Luis Miguel Madrid y continuaré hablando sobre las fuentes de resistencia individual. Una de estas fuentes y muy importantes son los factores económicos. Y es que en las organizaciones cuando hay cambios, hay factores económicos que hacen que ese cambio pues sea o crear resistencia entre los integrantes. Se ve mucho en el área de ventas cuando hay cambios, ya sean de zona, sean cambios de línea de producto. Una de las preocupaciones principales de cada integrante es que sus ingresos vayan a ser mermen, pues bajen su productividad y por ende sus comisiones. Es algo que se vive o está muy en boga, pues todo sector de venta, todo sector comercial, pues ha sufrido en su línea de productos y cada vendedor, pues, o cada integrante, pues lo que es todo un cuerpo de venta, puede ver mermada o puede ver aumentado el nivel de ingresos vía comisiones. Entonces es bien importante pues que conozcamos esta fuente y qué repercusión puede traer en nuestro equipo de venta o en nuestra organización en general. Otra fuente importante es la seguridad. Ahora hay un secreto pues que muchas personas cuidan o siempre quieren estar en un sitio seguro, sentirse seguros en el entorno donde interactúan. Y cuando hay cambios, obviamente lo primero que cambia son las condiciones y este tipo de personas con esta fuente de cambio que influye en la seguridad, se sienten en un primer momento, pues se sienten perdidos, se sienten que su seguridad se ve afectada y les es difícil pues, afrontar y poder comenzar a avanzar con los cambios que se están dando. Otra fuente importante es el temor a lo desconocido. Con todo lo que ha sido el desarrollo tecnológico de los últimos 20, 30 años, ha sido algo pues, que continuamente el empleado ha tenido que vivir, que es el cambio tecnológico, por poner un ejemplo. Ya el trabajo que tú hacías normalmente, lo tienes que hacer o dar el mismo resultado, pero con herramientas diferentes. Y esto hace pues, que crees o que te resistas en un primer momento a usar herramientas, usar estructuras que no conoces y esto nos afecta en una primera instancia. Y muy importante, y ya la última fuente que analizaremos es del procesamiento selectivo de información. Todos nosotros, como seres humanos, procesamos la información que nos viene del exterior y nosotros creamos nuestra realidad. Nosotros nos colocamos nuestros lentes y bueno, depende de cómo sea o de muchos aspectos, puede ser nuestra infancia, nuestra educación, nuestras experiencias, pues vemos y asumimos las realidades que vivimos diariamente, pues como las interpretamos a nuestra manera. Y esto puede hacer que el cambio se vea afectado porque, por poner un ejemplo, una empresa elabora un plan nuevo digamos, de comisiones, para seguir en el ejemplo de los ingresos por vía comisión. Siempre el representante cuando ve afectado desde el primer momento su ingreso va a estar recordando el viejo sistema que usaba y va a interpretar a su manera pues este nuevo sistema, pues lo que puede ocasionar un retraso en afrontar pues esa nueva realidad y que en ese arranque pues pueda haber mermado no por el plan en sí, no por el nuevo sistema, sino porque él mismo está bloqueado. Bueno, mi nombre es Eusebio Colmenares. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la resistencia organizacional. Las organizaciones por su naturaleza son conservadoras. A lo largo de los años mantienen sus objetivos y políticas. Esto le permite estar en un estado de confort, realizando las actividades diarias de forma eficiente. Cuando se presenta un cambio, esto genera un caos dentro de la organización, debido a que no está en su zona de confort.
y realizan las actividades de manera deficiente. Esto se evidencia con frecuencia en las instituciones públicas, donde existen personas que tienen más de 30 años, más de 20 años ocupando el mismo cargo y se niegan a realizar actividades con otro tipo de lineamientos. De igual forma sucede con la religión, que ellos tienen doctrinas adoptadas y a lo largo de los años son arraigadas y se mantienen. En la educación existe un sistema que se ha mantenido por más de 50 años y nunca ha sufrido ninguna modificación. Se han determinado 6 fuentes principales de la resistencia organizacional. Entre ellas tenemos la inercia estructural. Las organizaciones cuentan con una selección de quién entra o quién sale de la organización. Esto quiere decir que ellos están herméticamente cerrados y toman en consideración a qué persona va a ocupar el cargo o qué persona es necesario que salga de la organización sin que esto genere un cambio. En segundo lugar, tenemos el enfoque limitado. No se puede cambiar un sistema sin que afecte al otro. Es decir, no se puede en una dirección crear, sin sistematizarla y que las demás organizaciones sean manuales, porque generaría un cambio en la organización. Mi nombre es Karen Abello y yo voy a continuar con el punto que se refiere a las fuentes de resistencia al cambio en las organizaciones. El tercer punto es la inercia de grupo. Esta inercia de grupo la puedo explicar fácilmente con un ejemplo en donde el Departamento de Administración plantea un cambio en uno de los puestos de trabajo y el sindicato de la empresa pues evalúa si este cambio entra dentro de lo permitido en las normativas sindicales que ellos ya tienen establecido. Si dentro de estas normativas no aplica dicho cambio sugerido por otra área, el cambio no se da. Por lo que así los individuos y las organizaciones deseen hacer cambios, las normativas de los grupos pues, pueden limitar. Continuamos con la amenaza a las habilidades. Es un punto muy importante en cuanto a la resistencia al cambio en las organizaciones, ya que si tenemos un grupo de empleados que tienen pericia ya en alguna actividad o en algún departamento, se van a ver afectados si llega alguna técnica nueva o algún procedimiento o sistema que se le implanten para continuar con sus labores. Puedo hacer referencia a los años 80, cuando se introduce la metodología de trabajar ya lo manual a lo sistemático, y todas las personas que eran expertas en ciertas áreas les toca comenzar de nuevo y aprender a manejar estos sistemas para poder lograr ser buenos en su trabajo así como lo eran en un principio. Entonces, esta amenaza afecta grandemente a lo que es el individuo como tal, de forma específica dentro de la organización. La siguiente amenaza es esta se relaciona a las establecidas por el poder que tiene cada uno de los empleados ya dentro de un grupo de trabajo. Por ejemplo, los que están en los mandos medios, como supervisores o administradores que llevan a cabo una función dentro de un grupo, y estos lo pueden cambiar a otra área. Las tomas de decisiones ya con otro grupo van a ser distintas, la participación, conocer el equipo, pues esto puede producir que esta persona que ha sido removida se haga resistencia a este cambio y se vea afectada por esto, tanto por su gestión como por la reacción que pueda tener del grupo. Y por último, la fuente que amenaza las asignaciones de recursos ya establecidas.
Porque puntualmente los recursos, porque las personas que manejan grandes recursos en las organizaciones, con frecuencia los cambios los ven como amenaza. Ellos están acostumbrados a trabajar de una manera y ciertos cambios pueden cuestionar su funcionamiento en el puesto y el de los demás compañeros en la organización, y preguntarse si este cambio significa una reducción de presupuesto para todos o va a ser un recorte de personal. Entonces, como lo podemos ver, hay muchos puntos de vista que deben ser observados a lo largo de la realización de cambios dentro de la organización, para que estos no la afecten y puedan darse los cambios que nos vayan a llevar a mejoría de los procesos o avances en nuestra organización. Evolucionar. Muy bonito término. ¿Qué significa esto? Adaptación. Adaptación del sistema, adaptación en las tecnologías, de la economía, de la globalización y sobre todo de tu realidad, de tu entorno. En nuestra Venezuela actual es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso, nuestro entorno, y nos enfoquemos a adaptar nuestros emprendimientos, nuestras empresas en ello. ¿Qué significa todos estos términos que estoy diciendo? Muy fácil. Significa que si no te adaptas, te mueres. Estás destinado al fracaso. Entonces, básicamente, como gerentes tenemos que promover en nuestro equipo de trabajo valga la redundancia, que trabajen en equipo y de esa forma puedan adaptarse a las nuevas tecnologías, ya sea la internet, ya sea nuevas computadoras, nuevos sistemas contables, bueno, entre otros, dependiendo de lo que cada rubro haga, si es en el área de alimentos, a las nuevas fórmulas de realizarlo, la adaptación a los mercados, sobre todo la adaptación de los mercados. Tienes que saber muy bien quién es tu mercado, a quién te vas a adaptar y a quién te debes. Eso va cambiando, eso es muy cambiante realmente. Y establecerlo como un límite, no es lo mismo que tú establezcas un límite de mercado de hace 5 años al que hoy es en día. La realidad es otra, el patrón de consumidor es distinto y es por eso que tu adaptación es primordial para la supervivencia. Albert Einstein habla de la crisis. ¿Qué es la crisis? Según Einstein, él dice que la crisis es simplemente una forma para evolucionar y para cambiar. Y sí, está bien, tenemos que hablar que es un poco optimista su perspectiva de vida, pero no es tanto el optimismo, veámoslo desde un punto de vista un poco más objetivo, con un poquito de positivismo, ¿sabes? ¿Qué es lo que quiero decir con la crisis? La crisis nada más existe para llevarte a otro punto. Las crisis te enseñan nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevas formas de supervivencia, nuevas formas de hacer las cosas. Y es eso, tu capacidad de inventiva la que te va a llevar de un A a un B. Y es allí cuando haces la diferencia, cuando tu producto hace la diferencia entre A o B, cuando tu producto es el que prefieren y no el otro, cuando tu servicio es el que prefieren y no el otro. Y es allí cuando tu equipo de trabajo es un equipo A y no un equipo B. Es de allí de vital importancia que nosotros le enseñemos a nuestro personal y sobre todo que nosotros mismos entendamos la importancia de esto, de la resistencia. Continuando con el tema de cómo vencer la resistencia al cambio, el primer punto que voy a tocar se trata de lo que es la negociación. La negociación es intercambiar algo de valor, ¿verdad?, para minimizar la resistencia. Pongo un ejemplo. Cuando tenemos unos individuos que tienen un cierto poder en un cargo, ¿verdad?, y queremos lograr una negociación con ellos, podemos ofrecer un paquete económico que sea para ellos bastante apetecible y, por supuesto, van a negociar dicho cambio. Ejemplo, si los vamos a cambiar de zona, le podemos negociar que, bueno, no van a vivir en un sitio de estratos E, sino que van a vivir en un sitio de estratos A. ¿Ok? Esa es la forma de negociar con esos individuos, lo que va a reducir la resistencia en ellos. ¿Ok? Un segundo punto es la manipulación. ¿Verdad? La manipulación se refiere a los intentos disimulados de ejercer la influencia. Como ejemplo, les puedo colocar cuando una empresa quiere reducir
o quiere quitar parte de su personal, hacer una reducción en la plantilla, ¿okay? Algo que se está viendo mucho hoy día en las empresas por la situación país que vivimos actualmente. Muchas veces lo que van es a manipular la información a razón, ¿verdad?, de querer que la gente acepte estos cambios que vienen. Les puedo decir un ejemplo: cuando hay una reducción de plantilla, sacando que tenemos naturalmente, o poniendo entre paréntesis que tenemos una ley, ¿verdad?, donde no podemos salir de las personas actuales que tenemos en la empresa, ¿verdad? La empresa comienza a amenazar con que va a cerrar su puerta. Eso es manipulación, ¿ok? Es una manipulación de la información, ¿ok? Y bueno, por tercero tengo la participación. Es una buena forma de vencer la resistencia a cambio. ¿Por qué? Porque la participación se convierte en democracia. Cuando todos actúan, ¿verdad?, en participación, habrá un cambio en su conducta. Es decir, todos se van a sentir identificados, ¿verdad?, dentro de esa propuesta que tenemos. Esto va a ser una contribución significativa y bueno, se puede minimizar el riesgo de tener resistencia al cambio. Todas estas técnicas, tanto como la negociación, la manipulación, la participación, ¿verdad?, son factores que deben tener todos los gerentes, ¿verdad?, tanto el gerente o líder moderno, para resistir o para luchar o para tener esa fuerza para que los empleados que van a recibir esa información nueva no pongan resistencia y sea más fácil el trabajo y sea más fácil la entrada al momento de proponer las nuevas formas de trabajo. Gracias. Mi nombre es Francisco González, voy a hablar de lo que es la política del cambio. Al mencionar lo que es el análisis de la resistencia al cambio, se hace obvia mención hacia lo que es una política de cambio. Nosotros concluimos como equipo en que todos estos cambios van dados a adaptarse a los medios, al ambiente, a toda esa interacción del día a día de las empresas. Es muy importante de que esto desde la persona, desde la base, desde la empresa hasta el directivo, el gerente que en sí toman las decisiones. ¿Cuál es una de las desventajas que esto genera? Que se pierde fortaleza y competitividad y a su vez capacidades. Se da el caso en que muchos administradores que han pasado 5, 10, 20 años dentro de una organización terminan adaptando la empresa a su método y se crea un dogma, impidiendo que vengan nuevas ideas, personas con nuevas tendencias y que hagan un cambio radical, ¿ves?, desde este punto de vista. Puede ser una amenaza muy real en este caso. Bueno, ahora vamos con las conclusiones. Todo proceso de cambio requiere, obvio, una preparación para la implementación de estas políticas y de los sistemas adecuados a cada empresa. También concluimos que el ambiente está en constante cambio, así sus políticas. Esta dinámica y las organizaciones y sus miembros sean para ambos partes de esa evolución y de esa interacción. Tercero, los gerentes y los empleados son los agentes de cambio, modelando con sus acciones, crean una nueva cultura organizacional. Estas políticas administrativas determinan el grado en el cual la organización aprende, crea, se adapta a estos factores, siempre cambiando. Entonces, bueno, espero que haya sido de su agrado, así como ha sido para nosotros un agrado hacer esta exposición.